Tenemos un motor 2.5 de Chrysler Jeep. Este motor se mandó a la rectificadora, ya que había tenido un problema con respecto en un desvielamiento. Ahorita ese motor nos lo entregaron limpio porque se lavó en ácido. Se acaba de lavar con agua y jabón y vamos a empezar a hacer las pruebas con los metales. Pero antes de eso, yo debo de rechecar que todo lo que están las bancadas estén perfectamente limpias. Volver a agarrar un trapo y limpiar perfectamente bien. Vean cómo se llena de suciedad, porque todas siguen sucias. Necesitamos tener exhaustivamente limpia cada bancada para poder hacer todas las pruebas necesarias. No puedo yo armar así con un motor sucio. De lo contrario, calzaríamos nuestro metal. Y la idea es hacer un buen trabajo limpio, que no tengamos ningún problema alguno para poder hacer las pruebas. A continuación voy a hacer la prueba del corte en línea. Ya que se hizo la limpieza en lo que es la bancada, vamos a utilizar una regla metálica de madera o de plástico con las hojas calibradoras. Al checar esta bancada, si se mandó a hacer el corte, yo debo de rectificar que el señor rectificador me hiciera un buen trabajo, agarrando una hoja, ¿sí?, de 1 milésima que no entre. Si llegara a entrar una hoja de 1 milésima o media milésima, este corte en línea no fue bien hecho el trabajo. Se tendrá que regresar al rectificador. Pero si está en buenas condiciones, que no entró ninguna milésima, esto indica que el señor rectificador me hizo un buen trabajo para poder continuar en colocar los metales, poner el cigüeñal y checar lo que viene siendo la tolerancia entre metal y muñón. Cuando ustedes ya hicieron la limpieza, se checó el corte en línea, es bien importante que los metales les demos otra lavada con gasolina, ¿sí?, ya que puede tener cualquier película de polvito y nosotros no debemos de tener esa película. Anteriormente teníamos en la parte del centro lo que era el famoso babi. Por eso decía que no tocáramos la flor del metal, porque nos íbamos a traer el babi. Hoy en la actualidad nuestros metales Diamond Power ya no manejan lo que es el babi. No tenemos ya ningún problema con respecto a meter los dedos, pero sí es importante que tengamos las manos limpias y el metal limpio para poder colocar y sentir esta semipresión. Si un metal que llegáramos a colocarlo no entra a semipresión y llegara a entrar flojo, esto me indica que tenemos problemas en la bancada y podemos tener un riesgo de que se nos vayan a girar los metales. Por eso es bien importante sentir que el metal entre perfectamente bien. Bien, ya que se lavó perfectamente bien el cigüeñal, se sopletió las venas de lubricación, todo está bien limpiecito. Vamos a colocarlo en su bancada. Ya que está colocado en su bancada, vamos a colocar lo que viene siendo el plastic gauge para que quede perfectamente bien la tolerancia entre metal y muñón. Es bien importante saber, es cierto que cuando el señor rectificador me lo entregó, giraba libre antes de lavarlo, pero es bien importante checar con el plastic gauge lo que viene siendo la tolerancia que hay entre metal y muñón. Es bien importante usar la tira de plastic gauge para poder checar la tolerancia entre metal y muñón, como se había comentado. Se abre esa tirita y se va a colocar una tira de plastic gauge a lo largo de lo que viene siendo el muñón. Si nosotros no colocamos esta tira a lo largo del muñón, no vamos a poder darnos cuenta que también quedó rectificado este cigüeñal. Es bien importante colocar en cada
centro una tira de Plastic Gauge para ver en qué condiciones está. Proseguimos a ponerlo. Bien, terminamos de colocar la última tira de Plastic Gauge y empezamos a colocar lo que viene siendo sus tapas o bancada con su metal igual, perfectamente bien limpio, sin que se nos vaya a mover. Empezamos a colocar nuestras tapas. Estamos acomodando las tapas o bancada y vamos a empezar a darle su torque, el cual nos indica el fabricante. Estamos hablando de 55 a 60 libras-pie. Y empezamos a torquear. Ya que se ha torqueado de 55 a 60 libras-pie, volvemos a destorquear para poder revisar la huella que nos dejó el Plastic Gauge. Ya que se ha aflojado o destorqueado los tornillos, quitamos lo que viene siendo una chumacera. Empezamos a ver en qué condiciones quedó esta huella. Como van a observar, aquí la línea, con el mismo Plastic Gauge o el mismo papel del Plastic Gauge, vamos a observar cómo quedó nuestra huella. Empezamos aquí con una milésima, no concuerda con lo que viene siendo milésima y media, está concuerdando la línea, porque en lo que viene siendo 2 milésimas no concuerda, y lo que viene siendo 3 milésimas no. Entonces quiere decir que este motor tengo una tolerancia de milésima y media. Vamos a ver otra tapa de bancada. Observamos aquí la otra tapa y efectivamente, vean, tenemos milésima y media. Ahí está, milésima y media. Revisamos la otra tapa. Y vean, aquí tenemos lo que viene siendo la parte de la tolerancia. Tenemos milésima y media. Y así podemos checar todas las bancadas y no tenemos ningún problema alguno. Quiere decir que este motor está a milésima y media entre metal y muñón. Vamos a checar ahora el juego axial de este cigüeñal. Vamos a utilizar la herramienta siguiente: un juego de hojas calibradoras o un micrómetro de carátula con base imantada. Es importante colocar en la base imantada, ya sea en la espiga del cigüeñal o en la brida del cigüeñal, según gusten trabajar, ya que la tolerancia que nos indica el fabricante debe ser de 3 milésimas a 7 milésimas como máximo cuando se rectifica un cigüeñal. Cuando trabaja un motor o que está trabajando ese motor, su máximo juego axial que debe tener un motor trabajado es 14 milésimas. Es importante revisar si un señor rectificador me entrega un cigüeñal con un juego axial de 10 milésimas, está dentro del parámetro, pero 10 milésimas es mucho. Va a trabajar muy poco tiempo este motor para que tenga otra vez mucho juego. Lo ideal es que lo dejen de 3 milésimas a 7. Lo recomendable serían 5, sea lo ideal. Pero si tienen las 3 milésimas, súper excelente, como decimos, ¿verdad? Ya que este juego axial me hace que mi motor tenga más durabilidad y tengamos el 0.1% de una baja presión de aceite. No debe tener nada de baja de presión de aceite, siempre y cuando tengamos
este punto que es el juego axial. Veamos. Voy a graduar yo ahorita aquí a 0. Rectifico, tengo 0. Ahora voy a recorrer el cigüeñal hacia atrás usando mi desarmador y voy a empezar a hacer hacia atrás mi cigüeñal. Y vemos la tolerancia que me está marcando en el micrómetro, el cual son 3 milésimas, 4. Eso es muy importante que lo tengamos. Obvio, cuando yo lo suelto, ¿sí?, tiene que regresar y queda en 2 o 3 milésimas. Se recorre una, pero es normal. Pero ahí me está indicando que este juego axial es lo indicado.